Muy buenas chicos, aquí creando un pequeño video para recordarles los temas que ya hemos visto sobre polinomios. Sobre polinomios vamos a comenzar hablando sobre el término algebraico. Recordemos que un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables, cuyas partes no están separadas ni por signos de suma ni por signo de resta. En cada término algebraico se distingue el coeficiente numérico, que incluye el signo, y la parte literal, que es la parte que incluye las variables. Por ejemplo, esta expresión, negativo 4a cuadrado b m a la 4 r a la 3, 5 tercios de y a la 3, 4.7t. Todos estos son términos. Las partes del término. El término consta de tres partes o elementos, que son el coeficiente, que es la parte numérica que se escribe antes de la variable, que es la o las letras que tiene el término, y el grado, que el grado corresponde a la suma de todos los exponentes presentes en el término si este término tiene varias variables. Si este término solo tiene una variable, entonces el grado será el exponente que aparezca en la variable. El coeficiente es cualquier número real, es decir, que puede ser positivo, negativo, decimal, raíz, etc., mientras que el grado tiene que ser específicamente número natural. Vamos a determinar cuál de estas expresiones que están acá son términos y cuáles son sus partes o elementos. La primera expresión sí es término, porque podemos ver que los exponentes son 2, 1, 4 y 3. Entonces son números enteros y positivos a la vez. La siguiente expresión no es término, porque tenemos un exponente negativo. La siguiente expresión también es término, porque tenemos un exponente positivo y entero. La siguiente expresión no es término. A pesar de que tenemos un exponente positivo, es un decimal, por eso no es término. La siguiente expresión tampoco es término, porque igual el exponente es positivo, pero es una fracción irreductible. La siguiente expresión, esta sí es término. ¿Por qué? Porque el exponente es positivo y es una fracción. Pero si simplificamos la fracción 8 cuartos, nos da como resultado el número 2. Entonces sí es término. Y por último, también es término. En este caso, si no aparece exponente, eso indica que el exponente es 1. Los coeficientes son los siguientes. Del primer término es negativo 4, porque recordemos que el coeficiente es el número que está antes de la variable. Del segundo, que sí es término, el coeficiente es 5 tercios. Del siguiente, que sí es término, el coeficiente es negativo 6. Y de la última expresión, que también es término, su coeficiente es positivo 4.27. ¿Cuáles son las variables? Las variables son todas las letras que aparecen. Del primer término son A, B, M y R. Del segundo término es Y, solamente tiene 1. El segundo también solo tiene 1, que es Y. Y el último solamente tiene 1, que es T. ¿Cuál es el grado? Del primero sería 10, porque es la suma de 2 más 1 más 4 más 3. Del siguiente el grado es 3, el siguiente grado es 2 y el siguiente grado es 1. Porque habíamos dicho, si aparece la variable y no aparece exponente, ese exponente es 1, lo que corresponde al grado. De ahora en adelante estudiaremos términos con una sola variable. Vamos a empezar escribiendo un término, cualquiera. Escribo negativo 4a a la 2. Ahora quiero escribir otro, que sería 7a a la 4. El segundo término que escribí puede sumar o restar. Decido que sea suma. Escribamos otro término. Este término puede sumar o restar. Escribamos otro término. Este término puede sumar o restar. Escribamos otro término. Este término puede sumar o restar. La expresión anterior que tenemos, si observan, existen varios términos, sin importar si ese término que escribimos está sumando o restando. Ahora, a dicha expresión recibe el nombre de polinomio, el cual se nombra con una letra mayúscula, en este caso se va a llamar P, y colocando entre paréntesis la variable que voy a usar. Y esto se lee P de A. P de A igual a todo el polinomio que tenemos escrito acá. Un polinomio
Es una expresión algebraica que constituye la suma o resta de un número finito de términos o monomios. Este es un polinomio, p de a igual a negativo 4a cuadrado más 7a a la 4 más 2.94 a la 5 menos 5 más a la 3. El polinomio consta de las siguientes partes o elementos. Grado del polinomio. Es el mayor grado presente en el polinomio. Término principal. Es todo el término principal que contiene el grado. Coeficiente principal. Es únicamente el coeficiente del término principal. Término independiente. Es aquel término que carece de variable, es decir, es el término que no tiene variable. Vamos a determinar, en el caso de este polinomio, cuáles son las partes. El grado del polinomio. Si observamos cada uno de los términos, busquemos el mayor exponente. Este tiene exponente 2, exponente 4, exponente 5. Este, si no tiene variable, el exponente es 0 y este el exponente es 3. Entonces, el mayor exponente es 5. Por tanto, el grado del polinomio es 5. Término principal es todo el término donde está el grado. Si el grado es 5 y este término contiene el grado 5, entonces todo este término pasaría a ser el término principal. El coeficiente principal es únicamente el coeficiente del término principal, que en este caso es 2.94. Y el término independiente, observemos en el polinomio cuál término no tiene variable y observamos que es este. Por tanto, negativo 5 sería el término principal. Determinemos las partes o elementos de los siguientes polinomios también. Otro ejercicio. El grado del polinomio en este caso es 4, porque es el mayor exponente. El término principal sería todo el término donde está el exponente 4, que sería 9x a la 4. El coeficiente principal es únicamente el coeficiente del término principal, que en este caso es positivo 9. Y el término independiente son los que no tienen variable. Pero en este caso tenemos dos términos que no tienen variable. Pero solamente debemos de dar como respuesta un término. Lo que vamos a hacer es sumar todas las expresiones que no tienen variable. En este caso sería 21 más negativo 12, que el resultado es positivo 5. Otro ejercicio más. El grado de este polinomio, grado 4, grado 3, grado 2, grado 6. El grado es el mayor grado del polinomio, en este caso sería positivo 6. Todo el término principal es negativo r a la 6. El coeficiente principal es el número que acompaña el término principal. Si no aparece coeficiente acá, eso indica que el coeficiente es 1. Y como el término es negativo, entonces el coeficiente principal es negativo 1. Y el término independiente es el término que no tiene variable. Si ustedes observan acá, todos tienen variable, entonces el término independiente es 0.